Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Miguel Urrea, estudiante de Economía, y en el presente les voy a estar explicando un poco sobre la doctrina filosófica del relativismo. Empecemos. Bueno, entonces, ¿qué es el relativismo? Básicamente, como definición de diccionario, les puedo decir que el relativismo es la doctrina filosófica que propone que cualquier pensamiento que se tenga está condicionado por una serie de factores, ya sean geográficos, ya sean culturales, ya sean del tiempo en el que pues dicho pensamiento sea formulado. O sea, todo lo que se piense está condicionado por algo. O sea, básicamente no hay verdades absolutas, no hay nada absoluto, todo está condicionado y depende de una serie de factores. Esto a grandes términos. Ya para hablarles un poco más de profundidad de lo que es el relativismo, me voy a referir al texto de James Rachel de Filosofía Moral, específicamente a su segundo capítulo, en el que nos habla de relativismo abordándolo más desde el relativismo cultural. Bueno, básicamente lo que James Rachel nos dice del relativismo cultural es que es eso que desafía nuestra creencia de que existe una objetividad en la universalidad de las verdades morales. O sea, básicamente él dice que lo que hace el relativismo es eliminar eso. O sea, el relativismo nos tumba esa idea de que existe una total, ¿cómo decirlo? Una total monotonía en lo que son las verdades universales. Él dice que no son absolutas, que todo depende de algo, y en este caso de que depende de la cultura. Él nos hace un compendio de un conjunto de afirmaciones que han hecho varios relativistas culturales que integran muy bien lo que, lo que dice esta doctrina. Estas afirmaciones básicamente son que diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. También está que el código moral de cada comunidad determina lo que es correcto dentro de esa comunidad solamente. O sea, el código que se tenga dentro de determinada comunidad es únicamente lo que va a determinar pues que está bien o que está mal, de resto nada más. También nos dice que no hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que otra. O sea, no hay como una forma de decir dentro del relativismo, no es que lo que cree esta sociedad es mejor que lo que cree esta otra, pues en lo que se refiere a temas morales. O sea, no hay una moral superior a la de otra sociedad. Básicamente es eso. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros. También es eso. O sea, que la sociedad occidental hoy en día esté como tan globalizada y que tengamos pues como un código moral tan similar no quiere decir que el de nosotros sea ya por antonomasia el único, el original y el irrepetible. No. Según esta teoría, nuestro código es uno, nuestro código moral es uno, del montón. No es pues nada especial. Y también pues lo que dije antes, que dice que no hay una verdad universal en ética, que cada sociedad tiene su propia verdad y en base a esta es que pues ciñe su comportamiento. Para ejemplificar esto, él nos hablaba de el rey Darío. Nos habla del rey Darío y de que él empezó a darse cuenta de este relativismo a medida que hizo viajes por diferentes lugares del mundo. Entonces nos pone el ejemplo de los griegos y de un pueblo africano. Resulta que los griegos, al morir sus padres, los creman. Los creman y para ellos esta es la forma de rendirles tributo, cremándolos. Mientras que para la tribu africana, la forma de rendirle tributo a sus padres cuando morían era comerse sus cadáveres. Entonces a él esto le parece muy interesante y es el experimento de decirle a algunas personas del pueblo africano que qué opinarían sobre la idea de cremar a sus padres, y que les dice a los griegos que qué opinarían de la idea de comerse los cadáveres de sus padres. Para ambas culturas obviamente resulta repulsivo pensar en lo otro, pensar en la idea de quemarlos o de comérselos, resulta algo inconcebible. Entonces con esto es pues como que él nos ejemplifica en qué consiste este relativismo, en que las normas siempre van a estar ceñidas a un conjunto de factores culturales, y cada sociedad va a encontrar su propia verdad en cuanto a lo que es la moral. Entonces él ya después nos plantea la pregunta, ¿quiere decir esto que no podamos juzgar moralmente a ninguna sociedad? O sea, que nosotros nos tengamos que quedar con que todas las sociedades son
igualmente morales, o sea, que si una sociedad piensa esto y otra sociedad piensa lo otro, quiere decir que no hay una verdad absoluta frente a ningún concepto moral. No, no tiene que ser así. Él lo que nos dice básicamente es que esto muchas veces puede ser falso, o sea, no porque una sociedad, por ejemplo, volviendo al caso de los griegos, piense que cremar a los papás está bien y la otra piense que cremar a los papás está mal, quiere decir que no sea una verdad absoluta. Puede que unos estén bien y otros estén equivocados, eso puede pasar. Él dice que primero por ese lado, por ahí falla el relativismo cultural, porque no tiene en cuenta eso, que simplemente puede ser que unos estén en lo correcto y otros estén equivocados. No, él dice que siempre que haya discrepancia entre dos códigos morales de dos sociedades diferentes, quiere decir que no hay una verdad absoluta. Entonces por ese lado él nos dice que es falso. También nos dice que es difícil tratar de ceñirnos a esta doctrina del relativismo cultural, ya que eso querría decir que nosotros no podríamos juzgar absolutamente ninguna sociedad moralmente, ya que todas estarían al mismo nivel que la nuestra. Y esto sería un problema, porque a lo largo de la historia han habido sociedades que han promulgado cosas que atentan directamente contra la dignidad humana, llámese esclavitud, llámese asesinato, llámese un montón de cosas. Han habido sociedades que han normalizado un montón de conductas que realmente están mal y hacen daño al hombre. Entonces, pues, por este lado, también pues sería muy difícil pensar que nosotros no podamos poner una cultura por encima de la otra en cuanto a códigos morales, porque sí está bien que a veces como culturas podamos hacer opiniones sobre otras culturas, porque si no, no podríamos avanzar, o sea, no tendríamos que estar estancados siempre en los mismos códigos morales de nuestra comunidad y no podríamos salir de ahí, no habría margen de mejora porque lo que creamos como cultura está bien y así son las cosas y no podemos evolucionar. Básicamente es a lo que nos ataría el relativismo cultural. Entonces quiere decir esto que porque haya gente que tenga unas conductas diferentes a las nuestras, están mal. O sea, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos son los buenos y nosotros somos los malos. No, realmente hemos podido ver a lo largo de la historia que muchas de estas comunidades no son realmente malas o no están realmente equivocadas, porque hay que mirar más allá de las costumbres, hay que empezar a mirar sobre todo los valores que tengan las comunidades. Y si miramos los valores nos damos cuenta que realmente son bastante parecidos en la mayoría de comunidades. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de los esquimales. Resulta que los esquimales tienen una serie de conductas que para el ojo de los occidentales son muy raras. Sobre todo nos vamos a enfocar en una, que es el infanticidio. Los esquimales muchas veces, sobre todo cuando tienen hijas mujeres, las matan apenas nacen, cuando son bebés. Entonces pues para la mayoría de nosotros en Occidente esto es aterrador, o sea, uno pensar, parce, matan bebés, es muy raro, y me perdonan la expresión, pero pues es como para enfatizar un poco más en la idea. Entonces, este tipo de cosas pues obviamente nos ponen a pensar, o sea, ellos están equivocados, pero ahí es cuando nos tenemos que poner a pensar, ¿por qué lo hacen? ¿Qué los lleva a esto? Realmente lo que los lleva a esto es que los esquimales vienen en unas condiciones muy difíciles. Vienen unas condiciones muy difíciles en las cuales no pueden alimentar a todos sus hijos porque los recursos son extremadamente limitados. Además de esto, en estas sociedades el hombre es el que cumple el rol de llevar la comida y es el que se expone a las adversidades que presenta vivir pues en zonas tan extremas. Entonces la población de hombres es muy difícil que llegue en su totalidad a la adultez. Muchos hombres mueren bastante jóvenes, cosa que no pasa con las mujeres porque las mujeres generalmente son las encargadas del hogar. Entonces, lo que nos dicen los estudios antropológicos es que si no se hiciera esto, si los esquimales no hicieran estos infanticidios, la población de mujeres superaría por mucho a la de hombres y para los hombres sería todavía más difícil mantener a sus familias. Y de todas formas, el infanticidio se tiene como último recurso porque por lo general se trata de entregar estas hijas a sociedad, a parejas y a familias en las cuales no haya hijos o tengan la posibilidad de tener un hijo y quieran tener otro hijo. O sea, esto es como de verdad una medida de último recurso en esta comunidad. Entonces eso lo que nos deja ver es que
Que no siempre, entonces quiere decir que porque una comunidad tenga costumbres distintas a las nuestras, estas estén bien y las de nosotros estén mal o viceversa. Muchas veces simplemente son distintas creencias. Lo que importa realmente son los valores que se tengan. Y no quiere decir que porque una sociedad tenga alguna conducta que sea negativa, dicha esté mal. O sea, hay muchas comunidades que pueden tener alguna actitud negativa, pero no quiere decir que toda la sociedad o la cultura como tal esté mal. Simplemente pues, sí, o sea, se tiene un rango de mejora. Se tiene un rango de mejora y es lo que se tiene que buscar como individuos y como sociedad, tener ese rango de mejora. Entonces el relativismo la verdad suena bastante malo, pero pues tiene varias cosas que sirven. Entre estas está aprender que realmente cada parte del mundo, cada persona, en cada rincón existe una manera diferente de entender la realidad y tenemos que ser un poco más comprensivos con esta realidad que las otras personas ven y entienden. No podemos ser como tan egoístas y pensar que la única verdad es la que nosotros conocemos. Bueno, esto por un lado. Y por el otro, pues sí, que realmente no existe como... Pueden existir muchas costumbres a las cuales no estamos acostumbrados, pero realmente estas no tienen que ser necesariamente malas. Entre los principales autores de esta doctrina están los sofistas, quienes no creen en la verdad absoluta, quienes creían que esto era un dogma que impedía interpretar la realidad, que la realidad era individual y cada quien la construía de su propia manera. Sobre todo de los sofistas, el que más resalta en todo este tema del relativismo es Protágoras. Protágoras fue como el principal exponente en la antigua Grecia de esta doctrina filosófica. Ya como doctrina antropológica, que realmente el relativismo cultural es muy relacionado con la antropología y con el estudio pues como de las diferentes sociedades. El primero que propone esta teoría es el antropólogo estadounidense Franz Boas, porque generalmente lo que hacían los antropólogos antes de él era como comparar dos comunidades que no tenían absolutamente nada que ver, y él decía que este método no servía, que cada sociedad debía ser entendida dentro de su propio contexto. Y pues realmente desde ahí es donde más ha aportado el relativismo, ayudando a entender pues cómo funcionan las diferentes comunidades y siendo pues como muy abierto a tantas costumbres tan diversas que se encuentran alrededor del mundo. Un ejemplo cotidiano del relativismo, bueno, realmente no hay que irnos muy lejos, simplemente es analizar la situación actual del país. Hay mucha gente que cree tener la verdad, gente de derecha, gente de izquierda, y el país se encuentra muy polarizado. Pero realmente cuando nos ponemos a ver la verdad es que la realidad es muy relativa. O sea, realmente no existe una sola visión de país y no debería ser así. O sea, obviamente cada quien dentro del país vive su propia realidad y en base a esa realidad que ha vivido, pues se construye sus opiniones. Pero en este momento estamos tan divididos como sociedad porque cada quien piensa que tiene razón. O sea, no hay un punto medio como para darnos ese espacio de entender de los unos a los otros. O sea, es o una verdad o la otra. Entonces son dos grupos tratando de imponer su verdad por sobre la otra y eso es lo que nos tiene en este momento tan extremadamente polarizados como país y como sociedad en general. Creo que la sociedad en este momento está muy polarizada y por ese lado creo que el relativismo sí podría aportar mucho. No tanto como a eliminar ciertos conceptos o a decir que no existe un bien o un mal, o que no hay cosas que estén bien y que estén mal, sino sobre todo a entender al otro, a entender la realidad de cada quien y tratar de ser un poco más comprensivos con el entorno en general. Creo que es algo que le hace mucha falta a esta época. Entonces, como conclusión, creo que también puedo dejar eso. El relativismo dentro de la ética se hace sobre todo necesario por eso, por entender al otro, por entender que no siempre tenemos por qué tener la verdad absoluta, que no estamos equivocados del todo, sí, pero que también hay que entender al otro y hay que entender de dónde viene la verdad del otro y tenemos que construir juntos una verdad, porque realmente todos no vivimos la misma realidad y es difícil pensar que sí y tratar de imponerle a los otros nuestra visión de la realidad. Entonces, sí, eso es el relativismo básicamente, una doctrina filosófica poco aceptada, la verdad, por diversos filósofos, pero que la verdad me resultó muy interesante.
Dentro del texto, la verdad, no encontré pues como muchas cosas que no entendiera a profundidad. Eh, Sobre todo, pues, lo que sí me dejó pensando mucho fue sobre todo eso, que lo asocié mucho con la situación actual del país y pues sí me pregunté eso, o sea, deberíamos como, pues, debería ser como extrapolado a, como a la realidad social y a esos tiempos en los que estamos tan polarizados y todo el mundo quiere tener la razón. Me parecería que sería algo bastante positivo. Y bueno, ya, eso es todo por este video. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Y nada, en serio, muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.